Pensé que mis padres respetaban mis decisiones, pero cuando propusieron que mi casa debía ir a mi hermano porque él tiene una familia, todo cambió. Comprar mi casa fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Había trabajado incansablemente durante años, ahorrando cada centavo mientras lidiaba con largas jornadas laborales y sacrificios personales. Cuando finalmente recibí las llaves, sentí que todo ese esfuerzo había valido la pena. Ese lugar no era solo una propiedad, era mi refugio, mi espacio seguro. Mi familia siempre había dicho que estaban orgullosos de mí. Mis padres presumían frente a sus amigos que su hija había comprado una casa sola, sin la ayuda de nadie. Aunque había cierta distancia emocional entre nosotros, especialmente porque mis padres eran más cercanos a mi hermano Luis, pensé que respetaban mis logros. Luis, por otro lado, siempre había sido el centro de atención. Era el hijo menor, el favorito de mis padres, y su matrimonio y sus hijos solo consolidaron su estatus en la familia. Aunque nuestra relación era cordial, había una rivalidad silenciosa que ambos evitábamos mencionar. Todo comenzó en una reunión familiar. Estábamos en casa de mis padres, y mientras conversábamos en la sala, mi madre dejó caer un comentario que en su momento no supe cómo interpretar. Luis ha tenido problemas con el alquiler. Con los niños es difícil mantenerse a flote. Miré a mi hermano, que se encogió de hombros. Es verdad, las cosas están complicadas, añadió Luis. La renta sube cada año y con 2 niños es difícil encontrar algo decente. ¿Y qué hay de su casa anterior?, pregunté, tratando de entender la situación. La vendimos para pagar deudas. Ahora estamos viendo opciones, pero los precios son ridículos. Mis padres intercambiaron miradas y mi madre finalmente dijo lo que parecía estar rondando en su mente. Sofía, tú tienes una casa grande. Tal vez podrías considerar dejar que Luis y su familia se queden contigo por un tiempo. Me reí nerviosa, pensando que era una broma. ¿En serio? No creo que sea una buena idea. Mi padre intervino. No sería para siempre, solo hasta que puedan estabilizarse. Intenté mantener la calma, pero algo en el tono de mi madre me incomodó. Mamá, mi casa no está diseñada para tantas personas. Además, yo necesito mi espacio. Sofía, tú vives sola, no necesitas tanto espacio. Y Luis tiene niños pequeños. Ese último comentario me cayó como un balde de agua fría. Era como si mi vida, mis decisiones y mi esfuerzo no tuvieran la misma importancia simplemente porque no tenía hijos. Después de esa conversación, noté que el ambiente con mis padres cambió. Empezaron a hacer comentarios pasivo-agresivos durante nuestras reuniones. Si Sofía tuviera hijos, entendería lo difícil que es criar una familia, decía mi madre con frecuencia. Luis solo necesita una mano amiga, y nosotros somos familia. Eso es lo que hacen las familias, ¿no?, añadía mi padre. Lo peor fue cuando Luis empezó a actuar como si mi casa ya fuera su solución. Es solo cuestión de tiempo antes de que podamos mudarnos. Los niños estarán mucho más cómodos ahí, dijo un día, sin siquiera preguntarme. Quise ignorarlo, pero sentí que había algo más detrás de sus palabras. Por suerte, tenía a Clara, mi mejor amiga, quien siempre había sido mi roca en momentos difíciles. Una tarde, mientras tomábamos café, le conté lo que estaba pasando. ¿Te das cuenta de lo absurdo que es eso?, dijo Clara indignada. Es tu casa, Sofía. La compraste tú. Ellos no tienen ningún derecho a presionarte así. Lo sé, pero es mi familia. No quiero causar problemas. Ellos ya están causando problemas al asumir que puedes renunciar a lo que es tuyo solo porque Luis tiene hijos. Clara tenía razón, pero una parte de mí todavía sentía culpa. Mis padres siempre habían insistido en que la familia debía apoyarse mutuamente, pero ¿hasta qué punto? Los comentarios de mis padres continuaron y cada vez eran más insistentes. Una noche, mientras hablaba por teléfono con mi madre, mencionó algo que me alarmó. Tu padre y yo estábamos hablando, y creemos que deberías considerar registrar la casa a nombre de Luis. Sería más fácil para todos si él pudiera encargarse de los gastos y el mantenimiento. Me quedé en silencio, atónita. Mamá, ¿de qué estás hablando? Esa casa es mía, no voy a transferirla a nadie. Sofía, no seas egoísta. Piensa en los niños. Colgué la llamada sintiéndome traicionada. Esa noche, decidí que ya no podía quedarme callada. Lo que comenzó como una simple sugerencia se estaba convirtiendo en un intento descarado de quitarme lo que con tanto esfuerzo había logrado. Sabía que tenía que enfrentar a mi familia, pero no tenía idea de lo difícil que sería.
Después de la llamada con mi madre, me di cuenta de que la situación estaba tomando un rumbo que nunca imaginé. La propuesta inicial de que Luis y su familia se quedaran en mi casa ya no parecía una sugerencia temporal. Había algo más grande detrás y mis padres parecían decididos a empujarme hacia una decisión que claramente no quería tomar. Unos días después, durante otra reunión familiar, mi padre retomó el tema. Sofía, hemos estado hablando con Luis y creemos que lo mejor sería que ellos se muden lo antes posible. Así, los niños no tendrán que seguir cambiando de escuela. ¿Lo mejor para quién, papá?, pregunté, sintiendo cómo mi paciencia se agotaba. Para todos. Tú tienes una casa demasiado grande para ti sola, y Luis necesita estabilidad para sus hijos. Luis intervino, con su tono despreocupado habitual. Además, puedes quedarte en una de las habitaciones pequeñas mientras nosotros estamos ahí. Así no tienes que mudarte si no quieres. Esa frase me hizo hervir la sangre. ¿Quedarme en una de las habitaciones pequeñas? ¿En mi propia casa? Luis comenzó a actuar como si el tema ya estuviera decidido. Durante las semanas siguientes, aparecía sin previo aviso en mi casa, con la excusa de medir los espacios o ver cómo podrían acomodarse los niños. Esta habitación sería perfecta para el cuarto de los niños, dijo un día mientras caminaba por el pasillo. Luis, no entiendo por qué sigues viniendo aquí como si esto ya fuera tuyo. No he dicho que te mudes y mucho menos que puedas hacer planes. Sofía, no te pongas así. Es solo para tener una idea. Además, mamá y papá están de acuerdo. ¿No es suficiente? No, Luis, no es suficiente. Esta casa es mía y yo decido quién vive aquí. Su actitud me dejó más clara que nunca la falta de respeto que tenía hacia mí y hacia todo lo que había logrado. Esa noche llamé a Clara, quien escuchó pacientemente mientras le contaba lo ocurrido. Esto ya pasó de ser una sugerencia a una imposición descarada. Luis actúa como si tuviera derecho sobre mi casa, y mis padres lo están respaldando. Clara, como siempre, no se contuvo. Sofía, necesitas poner límites claros ahora mismo. Esto no es solo una falta de respeto, es una manipulación directa. Lo sé, pero ¿cómo enfrentas algo así sin causar una ruptura con tu familia? Si ellos están dispuestos a ponerte en esta posición, ¿realmente les importa tu bienestar? Porque no parece que lo hagan. Sus palabras dolieron, pero eran ciertas. Días después, mientras limpiaba mi casa, encontré un papel que Luis había dejado olvidado en la sala. Era un borrador de un mensaje dirigido a un abogado, con detalles que me dejaron helada. Decía algo como, consultar sobre el proceso para transferir la titularidad de una propiedad entre hermanos. Posibles argumentos, bienestar de los niños, ayuda mutua entre familiares. El nivel de planificación que había detrás de este supuesto favor familiar me enfureció. Luis no solo estaba manipulando la situación, sino que ya había considerado opciones legales para quitarme lo que era mío. Esa misma noche fui a casa de mis padres, decidida a hablar con ellos y con Luis de una vez por todas. Entré al comedor donde estaban reunidos y dejé el papel sobre la mesa. ¿Qué es esto, Luis?, pregunté con firmeza. Luis intentó fingir sorpresa, pero su expresión lo delató. No sé de qué hablas. No juegues conmigo. Esto es un borrador para hablar con un abogado sobre cómo quitarme mi casa. ¿Qué estás planeando? Mis padres intervinieron, pero en lugar de apoyarme intentaron justificarlo. Sofía, no es lo que piensas, dijo mi madre. Solo estaba explorando opciones en caso de que tú decidieras ayudar. ¿Ayudar? Esto no es ayuda, mamá. Esto es manipulación. Mi padre intentó calmar la situación. Sofía, lo estás viendo de la manera equivocada. Luis solo está tratando de asegurar el futuro de sus hijos. Tú no tienes niños, no necesitas tanto espacio. ¿Y eso qué tiene que ver? Trabajé duro para comprar esta casa. Lo que yo haga con ella es mi decisión, no la de ustedes. Luis finalmente habló, esta vez dejando ver su verdadera intención. Sofía, no es nada personal. Solo estoy pensando en el bienestar de mis hijos. Tú no entiendes lo que significa tener una familia. Sus palabras me dolieron, pero también me hicieron más fuerte. Esa noche volví a casa con una mezcla de rabia y determinación. Sabía que la situación no se resolvería fácilmente, pero también sabía que no podía permitir que me intimidaran. Llamé a Clara para contarle lo que había ocurrido, y ella me convenció de que debía tomar medidas legales para proteger mi propiedad. No puedes confiar en que ellos dejarán esto por las buenas. Luis ya mostró sus cartas. Necesitas asegurarte de que no puedan hacer nada en tu contra. Lo que comenzó como una sugerencia inocente
ahora era un intento descarado de quitarme lo que con tanto esfuerzo había construido. Aunque amaba a mi familia, sabía que no podía permitir que su manipulación continuara. Estaba decidida a luchar por lo que era mío, incluso si eso significaba enfrentarme a ellos. Después de descubrir el borrador del mensaje al abogado, pensé que las cosas no podían empeorar, pero me equivoqué. Mis padres intensificaron sus comentarios y sus intentos de manipularme emocionalmente. Parecía que estaban decididos a hacerme sentir culpable hasta que cediera. Una tarde, mi madre vino a visitarme sin avisar. Llegó con una bolsa llena de juguetes y ropa de los hijos de Luis. «Mira, traje algunas cosas de los niños. Quizá podrías guardar esto para cuando se muden». La miré con incredulidad. «Mamá, ya te dije que no voy a dejar que Luis y su familia se muden aquí». «¿Por qué sigues insistiendo?» «Sofía, ¿cómo puedes ser tan fría? Son tus sobrinos. Solo necesitan un techo y tú tienes tanto espacio. Eso no tiene nada que ver. Este es mi hogar, mi refugio, y no voy a permitir que lo conviertan en algo más. Es solo temporal», dijo con un tono que intentaba sonar conciliador. «No entiendo por qué te aferras tanto». «Me aferro porque trabajé duro para tener esto, mamá, y porque siento que ustedes no valoran nada de lo que he logrado». Su expresión cambió. Dejó los juguetes en la mesa y salió sin decir una palabra, pero sabía que no se rendiría tan fácilmente. Unos días después, Luis apareció en mi puerta con un discurso que parecía ensayado. «Sofía, entiendo que estés molesta, pero creo que estás exagerando. No queremos quitarte nada, solo estamos buscando una solución para todos». «¿Una solución para todos?» «Luis, tú y mamá están tratando de convencerme de que no tengo derecho a vivir tranquila en mi propia casa. No lo veas así. Piensa en los niños. No tienen la culpa de que la situación sea difícil para nosotros». «No, no tienen la culpa, pero tampoco es mi responsabilidad solucionarlo». Luis suspiró visiblemente frustrado. «¿Sabes? Siempre has sido así. Siempre tan egoísta, pensando solo en ti misma». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. «¿Egoísta? ¿Crees que soy egoísta porque no quiero renunciar a algo que logré con mi esfuerzo?» «Sí, Sofía, porque tienes todo esto y no estás dispuesta a compartirlo». No pude evitar responder con fuerza. «Luis, el hecho de que tengas una familia no te da derecho a tomar lo que no es tuyo. Quizá deberías aprender a asumir tus propias responsabilidades». Esa misma noche, mis padres organizaron una cena casual en su casa. Era evidente que el propósito real era hablar de la situación. Apenas me senté, mi padre abrió el tema. «Sofía, queremos hablar contigo sobre lo que está pasando». «¿De qué quieren hablar?», respondí, aunque ya sabía la respuesta. «Sobre Luis y los niños. Creemos que estás siendo muy dura con ellos». «Papá, esto no es sobre ser dura o no. Es mi casa y tengo derecho a decidir quién vive allí». «Pero hija, tienes que entender que la familia es lo más importante, y tú tienes la capacidad de ayudar». «¿Y quién me ayuda a mí?», respondí con lágrimas en los ojos. «Ustedes siempre han puesto a Luis por encima de mí». «Siempre». Mi madre intentó intervenir. «Eso no es cierto, Sofía». «Sí lo es. Siempre lo ha sido. Y ahora están pidiendo que sacrifique mi tranquilidad, mi hogar, porque creen que lo que yo quiero no importa». Esa noche volví a casa con el corazón roto, pero más decidida que nunca a proteger lo que era mío. Llamé a Clara, quien no tardó en llegar con palabras de aliento y una solución práctica. «Sofía, necesitas hablar con un abogado. Luis ya mostró que está dispuesto a tomar medidas legales si puede. No puedes dejar esto a la suerte». Siguiendo su consejo, al día siguiente concerté una cita con un abogado. Le expliqué toda la situación y su respuesta fue directa. «Es tu propiedad. Legalmente, nadie puede obligarte a cederla. Pero entiendo que hay dinámicas familiares que complican las cosas. Mi consejo es que pongas todo en regla, y si es necesario, envíes una notificación para dejar claro que no permitirás ninguna acción sin tu consentimiento». Mientras preparaba la documentación necesaria para proteger mi casa, descubrí algo aún más preocupante. Clara, quien trabajaba en bienes raíces, revisó algunos registros por curiosidad y encontró que Luis había intentado inscribir un documento que lo declaraba como copropietario de mi casa. «Esto es ilegal, Sofía», dijo Clara mostrando los documentos, «pero demuestra que él está dispuesto a todo». Esa revelación me llenó de una mezcla de rabia y determinación. Ya no era solo una cuestión de proteger mi casa, ahora era una batalla por mi dignidad y mi derecho a decidir sobre mi vida. Sabía que el conflicto estaba lejos de terminar,
pero también sabía que ya no podía seguir siendo la persona complaciente que siempre había sido. Esta vez iba a luchar por lo que era mío, aunque eso significara distanciarme de las personas que se suponía que me querían. La noche después de que Clara descubrió el intento de Luis de inscribirse como copropietario de mi casa, apenas pude dormir. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y determinación. No solo se trataba de mi propiedad, sino de la traición de mi hermano y la complicidad silenciosa de mis padres. Al día siguiente, con los documentos en mano, decidí que era hora de enfrentarlos a todos. Llamé a mis padres y a Luis para una reunión en casa de ellos. Mi madre parecía emocionada, como si creyera que estaba a punto de ceder. Cuando llegué, la atmósfera estaba cargada de tensión. Luis estaba sentado con su habitual aire despreocupado y mis padres me recibieron con una mezcla de esperanza y expectativa. «Bueno, Sofía, ¿has pensado en lo que te pedimos?», dijo mi padre al poco tiempo de empezar. «Sí, he pensado mucho en esto, y creo que es hora de hablar con claridad». Saqué los documentos que Clara había encontrado y los puse sobre la mesa. «¿Pueden explicarme esto?», dije, mirando directamente a Luis. Él tomó los papeles con aparente confusión, pero su expresión cambió rápidamente cuando los leyó. «No sé de qué hablas, Sofía. Esto no tiene nada que ver conmigo». «¿De verdad, Luis? Porque este documento es un intento de inscribirte como copropietario de mi casa sin mi consentimiento». Mis padres intercambiaron miradas de sorpresa, pero antes de que pudieran intervenir, continué. «¿Qué esperabas, Luis? ¿Que nunca me enterara? ¿Que simplemente me diera cuenta cuando fuera demasiado tarde?» Luis finalmente habló, pero su tono era más desafiante que arrepentido. «Sofía, todo esto es por los niños. No entiendes lo difícil que es para nosotros. Solo quería asegurarme de que tu casa estuviera disponible para ellos si lo necesitaban». «¿Asegurarte? ¿Robándome lo que es mío? ¿Mintiendo y tratando de manipularme?». Mi madre intentó intervenir. «Sofía, no lo tomes de esa manera. Luis no quiso hacer nada malo. Solo estaba desesperado». «¿Desesperado? Mamá, ¿en serio estás justificando esto?». Él intentó cometer un fraude. Mi padre, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. «Sofía, sé que esto parece mal, pero Luis solo está intentando cuidar a su familia. Tú no tienes hijos, no entiendes lo que eso significa». Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. «Basta ya. Estoy harta de que usen el hecho de que no tengo hijos como una excusa para despojarme de lo que con tanto esfuerzo he logrado. He trabajado años para tener esta casa y ustedes no tienen ningún derecho a tratar de quitármela». Luis, ahora visiblemente molesto, alzó la voz. «No estás viendo el panorama completo, Sofía. ¿Qué vas a hacer con una casa tan grande? Es ridículo que tengas tanto espacio solo para ti». «¿Y eso qué?», respondí sin contener mi enojo. «Mi casa, mis reglas. Tú no tienes ningún derecho aquí y nunca lo tendrás». Antes de que la discusión pudiera escalar más, saqué una copia del aviso legal que mi abogado había preparado. «Este es un documento oficial que deja claro que no permitiré ninguna acción sobre mi casa sin mi consentimiento. Y ya está registrado». Mis padres parecían horrorizados, y Luis estaba visiblemente incómodo. «¿Vas a llegar tan lejos?», preguntó mi madre con lágrimas en los ojos. «No soy yo quien está llegando lejos, mamá. Son ustedes. He soportado sus presiones, sus comentarios y su manipulación, pero esto es demasiado». Mi madre empezó a llorar, pero esta vez no me sentí culpable. Mi padre intentó calmarla, mientras Luis permanecía en silencio, claramente consciente de que había perdido. «Sofía, somos tu familia», dijo mi padre. «No deberías hacer esto». «¿Hacer qué? ¿Defenderme? ¿Proteger lo que es mío? Si realmente fueran mi familia, me apoyarían en lugar de tratar de tomar lo que no les pertenece». La tensión en la habitación era insoportable. Finalmente, me levanté. «Creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. No voy a permitir que esto continúe». Cuando salí de la casa, supe que las cosas nunca volverían a ser iguales con mi familia. Aunque me dolía, también sentí un alivio inmenso al saber que había tomado una posición firme por primera vez en mi vida. Esa noche, Clara vino a mi casa con una botella de vino y una pizza. «Lo hiciste, Sofía. Te enfrentaste a ellos y saliste con la cabeza en alto». «Sí, pero no se siente como una victoria». «Lo es, porque elegiste priorizarte a ti misma. Eso siempre será una victoria». Aunque sabía que el conflicto con mi familia aún no había terminado del todo, también sabía que había dado el paso más importante.
establecer límites claros y proteger lo que era mío. Pensé que después de nuestra confrontación, Luis y mis padres dejarían de intentar manipularme, pero subestimé su persistencia. Una semana después, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz masculina, que reconocí como un abogado, me informó que Luis había solicitado formalmente un proceso de mediación familiar para discutir el uso y beneficio compartido de mi casa. Sentí como la sangre me hervía. No solo habían ignorado mis límites, sino que ahora intentaban usar el sistema legal para presionarme. Sabía que debía prepararme, pero también entendí que esta era su última jugada desesperada. Esa misma tarde, llamé a Clara y a mi abogado para explicarles lo que había ocurrido. Mi abogado, siempre práctico y directo, me tranquilizó. No te preocupes, Sofía. La mediación no les da derecho a nada. Es solo un intento de llegar a un acuerdo. Pero si no quieres ceder, no hay forma de que puedan obligarte. Clara, por su parte, fue menos diplomática. Esto es ridículo. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Hasta donde puedan, pero no voy a rendirme. Mi abogado y yo comenzamos a preparar una estrategia sólida para enfrentar la mediación. Recopilé toda la documentación de la compra de la casa, los intentos previos de manipulación y, por supuesto, el borrador ilegal que Luis había redactado. La mediación tuvo lugar en una pequeña oficina en el centro de la ciudad. Cuando llegué, Luis ya estaba allí con su abogado, y mis padres estaban sentados a su lado. Me saludaron con sonrisas tensas, pero yo no estaba dispuesta a ceder ni un centímetro. El mediador comenzó explicando el propósito de la reunión y pidió a Luis que expusiera su caso. «Solo quiero lo mejor para mi familia», dijo Luis, adoptando un tono victimista. «Mi hermana tiene una casa muy grande y no entiendo por qué no puede compartirla con nosotros temporalmente». El mediador se giró hacia mí. «¿Qué tiene que decir al respecto, Sofía?». Saqué una carpeta con toda la documentación y la coloqué sobre la mesa. «Esta casa es de mi propiedad exclusiva y no hay ninguna obligación legal ni moral que me obligue a compartirla. Además, Luis intentó registrarse como copropietario de manera ilegal, lo cual demuestra que no está actuando de buena fe». El mediador revisó los documentos en silencio y el abogado de Luis empezó a cambiar de expresión. Sabían que no tenían un caso sólido. Mis padres intentaron intervenir apelando al sentimentalismo. «Sofía, por favor, solo queremos que los niños tengan un hogar estable. ¿No puedes hacer este sacrificio por la familia?». Pero ya no estaba dispuesta a caer en sus trampas emocionales. «Papá, mamá, ¿por qué siempre esperan que yo sacrifique lo que he logrado? He trabajado duro para construir mi vida, y ustedes quieren que lo entregue como si no valiera nada». Luis, visiblemente frustrado, perdió la compostura. «Esto no se trata solo de ti, Sofía. Eres egoísta y siempre lo has sido». Lo miré directamente a los ojos. «Egoísta sería si permitiera que me quitaras lo que es mío para resolver tus problemas. Aprende a asumir tus responsabilidades en lugar de esperar que otros lo hagan por ti». El mediador, al ver que la situación se estaba tornando demasiado personal, decidió terminar la reunión. «Está claro que no hay un acuerdo posible aquí. Luis, no tienes ninguna base legal para reclamar esta propiedad. Mi recomendación es que dejes este asunto por la paz». Luis salió furioso de la sala, seguido por mis padres, quienes apenas me dirigieron la palabra. Aunque la reunión había sido emocionalmente agotadora, sentí una inmensa satisfacción al saber que había defendido con éxito mi hogar. Unos días después recibí un mensaje de mi madre. Decía: «Sofía, no entendemos por qué estás siendo tan dura con nosotros. Solo queremos lo mejor para Luis y los niños, pero si esta es tu decisión, la respetaremos». Aunque el tono del mensaje parecía conciliador, sabía que el daño estaba hecho. Habían demostrado que para ellos los problemas de Luis siempre serían más importantes que mi bienestar. Esa noche, mientras me relajaba en el sillón de mi sala, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado la batalla, pero también sabía que mi relación con mi familia nunca sería la misma. Sin embargo, tenía la certeza de que había hecho lo correcto al proteger lo que era mío. La mediación marcó un punto final en este conflicto. Luis no volvió a contactarme después de su humillante derrota, y aunque mis padres intentaron actuar como si nada hubiera pasado, su distancia era evidente. En el fondo, sabía que nuestras relaciones ya no serían las mismas, pero por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Esa paz, sin embargo, no llegó sin un precio.
Perder la cercanía con mi familia era algo que nunca imaginé. Me dolía especialmente la frialdad de mis padres, pero también entendí que era necesario establecer límites. A veces, proteger lo que es tuyo significa tomar decisiones que otros no entenderán, incluso quienes más amas. Este conflicto me enseñó algo invaluable: el poder de decir no. Durante años había permitido que mi familia tomara pequeñas ventajas porque quería evitar conflictos, porque quería ser la hija buena. Pero al final me di cuenta de que esa complacencia solo me hacía daño. Poner límites no es egoísta, es una forma de proteger tu bienestar y tu dignidad. Mi casa no solo es un lugar físico, sino el símbolo de mi esfuerzo, de mis sacrificios y de mi independencia. No podía dejar que eso se esfumara por las decisiones equivocadas de otros. A lo largo de esta experiencia, aprendí a valorar las relaciones que realmente suman a mi vida. Clara, mi amiga, se mantuvo a mi lado en los peores momentos, recordándome mi valor cuando más lo necesitaba. Mi abogado no solo me brindó apoyo legal, sino también una perspectiva clara y objetiva. Estas personas, que me apoyaron sin pedir nada a cambio, me enseñaron que la familia no siempre tiene que ser de sangre. A veces, la verdadera familia está compuesta por quienes te respetan y valoran por lo que eres. Si estás enfrentando una situación donde alguien intenta quitarte lo que es tuyo, quiero que sepas que tienes derecho a defenderte. No importa si es tu familia, tus amigos o cualquier otra persona. Tu esfuerzo y tus logros son válidos, y no debes permitir que nadie los minimice. Es fácil sentirse culpable cuando las emociones están involucradas, pero recuerda que no estás obligado a resolver los problemas de otros a costa de tu bienestar. Poner límites no te hace egoísta, te hace fuerte. Hoy, mi casa es más que un lugar donde vivir. Es un recordatorio de que soy capaz de enfrentar cualquier desafío y de que mi valor no depende de las expectativas de los demás. Aunque el conflicto con mi familia dejó cicatrices, también me dio una nueva perspectiva sobre la vida y sobre mí misma. La independencia tiene un precio, pero también es un regalo invaluable. Ahora sé que nunca permitiré que nadie me haga sentir que no soy suficiente. ¿Te has enfrentado a algo parecido? ¿Cómo lidiaste con una situación en la que tu familia no respetó tus límites? Me encantaría escuchar tus historias.